Hola, hola queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es realmente un privilegio volvernos a encontrar a través de este medio con la finalidad de estudiar y profundizar en nuestra lección de escuela sabática con la intención de percibir en la obra de Dios para nosotros todo su poder restaurador y así ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, en esta ocasión, nos corresponde meditar acerca del día sábado como instrumento poderoso, didáctico en las manos del Creador, instrumento de enseñanza, un modelo educativo para el ser humano, para que el ser humano entienda y comprenda el poder creador, que es al mismo tiempo el poder restaurador de la imagen de Dios en el ser humano, para que podamos alcanzar finalmente el propósito para el cual fuimos creados, representar la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Así que vamos a hacer una oración para que de esta manera el Espíritu Santo pueda conducirnos y al contemplar la verdad seamos transformados. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy queremos pedir el cumplimiento de tu promesa que has hecho para nosotros de enviar a tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, para dirigir nuestras mentes a toda verdad. Pedimos, Señor, que al ser contemplada tu palabra por nuestras mentes y corazones, podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al relato de la creación, lugar apropiado para descubrir lo que significa el día sábado como un regalo preciosísimo del Creador para el ser humano. La Escritura nos dice lo siguiente en el relato de la creación. Vamos a analizar algunos aspectos y detalles de este relato que nos dicen en realidad hacia dónde apunta el mismo. Vamos a descubrir lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo son exactamente 7 palabras, pero no solamente eso, sino que el versículo número 2 de Génesis capítulo 1 contiene 14 palabras en hebreo, exactamente 7 multiplicado por 2. Ahora bien, los sustantivos Dios, por ejemplo, aparece 35 veces en el relato de la creación. El sustantivo tierra aparece 21 veces en el relato de la creación. El sustantivo cielos o firmamento aparece 21 veces. Cuando ponemos todo esto en orden, nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo es que Dios está apuntando por medio de la utilización del número 7 hacia el séptimo día. Por cierto, la frase "y fue así" aparece 7 veces también, y la frase "y vio Dios que era bueno" aparece exactamente 7 veces. Ahora, nota esto. Cuando vamos a Génesis capítulo número 2, versículos 1 al 3, descubrimos la utilización del sustantivo séptimo, que sería en español séptimo día, aparece exactamente 3 veces en 3 oraciones distintas, cada una compuesta por 7 palabras en hebreo. ¿Te das cuenta que todo el relato de la creación está estructurado exactamente alrededor del número 7? ¿Y por qué razón? Para decirnos el relato de la creación y Dios a través del mismo, y por supuesto por medio del autor inspirado, quiere decirnos que todo lo que Dios está haciendo apunta hacia el día séptimo como el pináculo de la creación. Apunta hacia el día séptimo como el lugar hacia donde el relato de la creación está dirigido para enseñarnos algo a nosotros a través del día séptimo. Ahora, ¿qué es
lo que nos quiere enseñar la creación con relación al día séptimo. Nota esto. Vamos a estudiar el relato de la creación por un patrón que es absolutamente visible cuando dividimos los días, los primeros 3 y los últimos 3, y dejamos al séptimo día como el pináculo del relato. Cuando estudiamos el relato de la creación y dividimos los primeros 3 días de los segundos 3 días, nos damos cuenta que los primeros 3 días Dios crea las cosas, Dios crea los espacios, que los otros 3 días Dios va a usar para llenar los espacios. Así el primer día el Señor crea la luz, que luego llena o concretiza en la creación de las lumbreras que habían de concretar esa luz. En el segundo día, por ejemplo, Dios crea el firmamento, el espacio entre las aguas, que luego en el quinto día va a llenar con aves. Luego en el tercer día, Dios crea la tierra seca, que luego en el sexto día Dios va a llenar con seres vivientes. Entonces el patrón de los primeros 3 días con relación a los segundos 3 días es Dios crea espacios que en los otros 3 días va a llenar. La pregunta es, ¿este patrón se sigue en el séptimo día también? ¿Qué es lo que Dios llena en el séptimo día? Mejor dicho, ¿qué es lo que Dios crea en el séptimo día para llenarlo luego? ¿Qué es? Nota esto. En el séptimo día sucede que lo que Dios hace es que por medio de su descanso en el tiempo, atención, la presencia del Creador llena el tiempo que está siendo creado por su descanso, de tal manera que el séptimo día es el día que Dios llena con su presencia la creación que recientemente ha fabricado. De eso se trata. Ahora bien, si esto es así, notemos algo sumamente interesante. Mira esto. Génesis capítulo número 2, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente acerca del reposo de Dios. Mira esto. La escritura dice así en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Nota acerca de la palabra reposar, del verbo cesar, que es el verbo Shabbat, allí en Génesis 2, 1 al 3. La escritura dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Nota esto, mira el orden de las palabras cielos y tierra. Primero cielos y en segundo lugar tierra. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó. Nota el verbo, reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora mira cómo finaliza el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, mejor dicho, de la tierra y los cielos, debería decir en hebreo, cuando fueron creados. Entonces nota, en primer lugar, la mención de los cielos y la tierra en hebreo se intercambia con tierra y cielo en el versículo número 4. ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente el séptimo día es el día que simboliza, que concretiza y que representa la intención primordial con la cual el Creador hizo los cielos y la tierra, y específicamente la tierra como un lugar para morar en ellos. Entonces, el primer versículo, Génesis 2.1, dice cielos y tierra. Génesis 2.4 dice tierras y cielos. ¿Por qué? Porque el séptimo día es el lugar donde el propósito de la creación se representa. Un lugar en donde los cielos moran con la tierra y la tierra mora con los cielos. La realidad celestial y la realidad terrena se unen en una sola y misma realidad. ¿Y quién la habita? La habita el Creador. La habitación del Creador, esta creación, es una realidad en donde el ámbito divino y el ámbito humano se unen en una misma cosa. Ahora nota esto. ¿Será que Dios creó el día séptimo, el sábado, y todo lo que existe en esta creación para habitar en medio de ella?
Miren lo interesante. La palabra reposar, que aparece en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, y reposó Dios de toda la obra que había hecho, es la palabra hebrea Shabbat. Sin embargo, atención, cuando esta palabra reposar aparece en el libro del Éxodo, capítulo número 20, en el lugar donde Dios dice y manda a guardar el día sábado, vamos a leerlo, aparece por reposar otra palabra distinta en el idioma hebreo. Notemos esto, Éxodo, capítulo número 20, y vamos a leer el versículo número 8 en adelante. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y ahora escucha, versículo 11. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahora, la palabra reposar en este versículo, a diferencia de la palabra reposar, que es Shabbat en Génesis 2, 1 al 3, es la palabra en Éxodo 20, es la palabra hebrea nuach, que quiere decir un reposo gozoso de lo que ha sido hecho. Ahora, ¿por qué es importante saber esta diferencia? Nota esto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo número 6. Segunda de Crónicas, capítulo número 6, y vamos a leer desde el versículo número 39 lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo número 6, versículo 39 hasta el versículo 41. Vamos a leer desde el 40 al 41, es mucho más fácil. Dice lo siguiente: en el contexto del tabernáculo, mejor dicho, del templo que se estaba edificando para morada de Dios, donde Salomón reconoce que los cielos de los cielos no podrán contener como habitación la presencia del Señor, pero éste se ha dignado a morar en medio de su pueblo, cumpliendo la promesa para el rey David y cumpliendo la promesa para todo su pueblo de habitar en medio de ellos y de hacerlo su pueblo. Mira lo que nos dice Segunda de Crónicas 6, 40 al 41. Dice así: ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¿En qué lugar? En el templo de Jerusalén. Ahora mira esto. Jehová Dios, versículo 41, levántate ahora para habitar en tu reposo. ¿Sabes qué palabra se utiliza aquí, reposo? La palabra hebrea nuach. Y ahora mira cuál es el reposo. Levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Pregunto, ¿cuál es el reposo donde el arca está ubicada? En el lugar santísimo del templo, donde la presencia de Dios reposa y descansa. Ahora mira, esto es absolutamente confirmado en el Salmo 132. Mira lo que dice el Salmo 132. Mira esto. El Salmo 132 y los versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente. Dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo, menuach en hebreo. Aquí habitaré porque la he querido. Oh, mira esto, qué interesante. El lugar en el cual Dios habita en su templo y el arca de su pacto se le llama Nuach. Este es el lugar de su reposo. Y Sión, donde estaría edificado este templo, sería llamado el reposo de Jehová, el reposo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto nos quiere decir entonces que el sábado es el templo de la creación. El sábado es el templo donde Dios habita con su presencia
poniéndole su sello a toda la creación, deleitándose en ella, deleitándose en lo que ha creado para que esto sea hecho morada suya. En otras palabras, el propósito de la creación es ser habitación del Dios Altísimo. De eso se trata. Ahora mira esto. Esto es tan importante para la meditación, la reflexión y la comprensión de la Biblia tal como la entendió el pueblo de Israel, que para ellos la creación, al ser comenzada, se seguía por una leyenda que ellos, digamos, crearon con el propósito de comunicar la manera en la cual la comprensión de la creación para ellos funcionaba. De acuerdo a la tradición hebrea, existía una leyenda en la cual las letras del alefato hebreo se posaron delante del Creador para que el Creador decidiera con cuál letra del alefato hebreo iba a ser comenzada la creación. La primera letra que se presentó obviamente era la Aleph, como la primera letra del alefato, pero el Creador no comenzó su creación con la letra Aleph. Y luego de presentarse las letras vino finalmente la letra Beit, la segunda letra del alefato hebreo, y se presentó delante del Creador, y el Creador la seleccionó a la letra Beit como la letra con la que sería iniciado la palabra Bereshit, que es la primera palabra del relato de la creación. La pregunta es ¿por qué el Creador entonces utilizó la letra Beit de acuerdo a este relato, a esta leyenda? ¿Por qué el Creador utilizó la letra Beit como el comienzo del relato de la creación? El comienzo de la creación. Porque para la comprensión hebrea no hay diferencia entre un relato, una historia y un hecho fundamental. Es exactamente lo mismo. De hecho, la creación para el pueblo hebreo tiene una estructura lingüística, puesto que todo lo que existe, existe por palabra. Y ya vamos a comentar un poco en eso. Entonces, la razón por la cual el Creador, de acuerdo a esta leyenda, utilizó la letra Beit para comenzar la creación, es porque la letra Beit y la palabra Beit en hebreo quieren decir casa, habitación, morada. ¿Por qué? Porque la creación de los cielos y la tierra en una sola realidad, donde lo divino y lo humano se centran, se concentran y se agrupan en una sola y misma realidad, donde el hombre creado será la imagen de Dios, como si fuese un templo que en vez de una imagen idolátrica tiene la imagen de Dios representada en el hombre. Entonces la creación en realidad es una morada, es una habitación para el Creador. Dios la creó para morar y habitarla, deleitándose en ella, en donde la realidad existente que resulta es una sola realidad donde lo divino y lo humano están combinados y el hombre es la imagen de la creación. Ahora mira esto, el hombre fue puesto por Dios, su creador, en el jardín del Edén. Ahora, si la creación entera es un templo que el Señor va a habitar y el templo que el Señor habita, en primer lugar, es el día sábado, donde tiene su reposo, donde se va a encontrar con su creación. Esto nos quiere decir que el mismo lugar en donde Dios iba a colocar al hombre, en ese jardín de Edén que había plantado al oriente para que el hombre fuese puesto en ese lugar, Dios entonces le entrega, atención, al hombre en Génesis 1:28, el dominio y señorío de toda la tierra, haciendo del hombre un rey. Pero al mismo tiempo el hombre va a habitar en un lugar llamado Edén, que en el contexto de la creación como templo, comprendida como un templo o morada para Dios, el Edén sería entonces como el lugar santísimo del templo, donde Dios y el hombre se encontrarían. La cuestión es que en ese Edén Dios le da a Adán la capacidad, le da a Adán la tarea de ponerle nombre a la creación, a los animales que le iba a presentar. Ahora bien, si Adán es señor de toda la creación, entonces es rey de la creación. Y si Adán habita en el lugar santísimo del templo de la creación, que es Edén, entonces Adán estaría siendo creado no solamente bajo la figura de rey,
sino bajo la figura de sacerdote o sumo sacerdote. Lo interesante y maravillosamente interesante es que si el primer hombre de la creación, Adán, es creado como un rey y sacerdote, mira lo que nos dice Apocalipsis, capítulo número 1, acerca del propósito no de la creación, sino de la redención. Apocalipsis, capítulo número 1 y versículo número 5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Atención, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nota esto. Apocalipsis nos dice que el propósito entonces de la redención en Cristo Jesús es devolver al hombre que fue creado rey y sacerdote, devolverlo a su puesto original. El hombre fue creado como la imagen de Dios para ser colocada en ese templo de la creación donde el hombre desempeñará funciones de rey, cuidará la creación en sumisión a Dios y tomará el orden, las alabanzas y la comprensión de los seres inferiores y las llevará a Dios en armonía, completando el círculo de la alabanza, el circuito de la beneficencia, que va a ser ocupado ahora por Cristo cuando el hombre cae en manos de Satanás, y ahora Cristo, como imagen de Dios, será el rey sacerdote que ocupa el lugar de Adán y representa a Adán, de manera que en Cristo la humanidad cumpla su propósito, sea restituida al plan de su creación y reciba en Cristo aceptación en el Hijo amado de Dios. De eso se trata toda la creación. Entonces, si esto es así, ¿qué nos enseña el sábado acerca de la creación? El sábado nos enseña dos cosas principales sobre la creación. Número 1, el sábado nos enseña que el hombre ha solamente de aceptar, disfrutar, recibir la creación como una dádiva de Dios. ¿Cuánto tuvo Adán que trabajar para construir la creación y el Edén donde fue puesto? ¿Cuánto tuvo que trabajar Adán? Nada. Adán no tuvo que trabajar nada. Lo que tiene, lo que recibe es un privilegio, dádiva, regalo del Creador. Solo tiene que vivir agradecido por lo que es, agradecido porque existe, agradecido por lo que tiene y vivir en comunión sujeta al Creador. Número 2, el sábado nos enseña que el propósito, el sentido de esta existencia es ser habitados por Dios. El sábado nos enseña que el poder reside en que Dios habite en su creación. El poder que sostiene la creación, que desde el principio pronunció las palabras produzca la hierba o produzca la tierra hierba verde, que dé semilla y árbol que dé fruto, es el mismo poder que hasta hoy hace nacer la hierba, los frutos y las semillas de la tierra. Hasta hoy es la palabra creadora que hoy sostiene con su poder, como dice Hebreos 1, con su poder todo lo que existe. Así que el poder se halla en que Dios habita en su creación. El poder se encuentra en que Dios habite en nosotros. Allí está el poder. ¿Qué nos enseña entonces el sábado acerca de la salvación? Mira esto. Primera lección. De la misma manera como Adán no tuvo que trabajar para recibir nada de lo que recibió, de la misma manera el sábado nos enseña que la salvación en Cristo Jesús, la redención, tema que aparece de manera brillante y clara cuando el sábado se repite en Deuteronomio capítulo 5, ya no sobre el motivo de la creación, sino sobre el motivo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, ya no sobre el motivo creador, sino sobre el motivo de la redención,
Entonces el sábado nos dice que de la misma manera en que Adán no trabajó para recibir la creación y todo lo que recibió fue por gracia, fue por la voluntad de Dios, la salvación en Cristo no tiene ni una fibra de obra humana. La salvación es por la fe. El hombre solamente la recibe como dádiva gratuita de gracia del Creador. La salvación se recibe y la única respuesta apropiada no es hacer promesas de obras para Dios. La única respuesta apropiada es recibirla en sumisión a la voluntad divina, que ahora, como segunda lección del sábado, la salvación también nos enseña. De la misma manera como en la segunda lección del sábado, es que el poder de la creación reside en que Dios habita en medio de ella, el poder de salvación lo opera Cristo, que por su Espíritu Santo vive en nosotros y nos hace morada de Dios. De la misma manera como la creación era un templo de Dios, de la misma manera la nueva creación, las nuevas criaturas que Dios hace a su imagen y semejanza, la habita Él para que estas nuevas criaturas lleguen a ser templo de Dios. ¿O no sabéis que somos el templo de Dios y que somos de Él? Eso es exactamente lo que dice la Escritura. La nueva creación es que Dios habita en nosotros y por el poder de su vida en nosotros, Él nos salva con poder y nos hace vivir a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ahora mira esto. ¿Cuál es la segunda y siguiente mención del día sábado en la ley de Moisés? Mejor dicho, la Torá, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda mención del sábado antes de la proclamación de la ley en el Sinaí? ¿Cuál es la segunda mención? La segunda mención del sábado aparece en Éxodo 16, en donde Dios les pide al pueblo de Israel que guarde y observe el día sábado en el contexto de que el pueblo sería alimentado por el maná que llovería del cielo como comida espiritual, como comida de ángeles, como el pan del cielo, para que el pueblo entendiera que no vivía sino por lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué lección está enseñando eso para nosotros? Que el sábado la enseña absolutamente bien. Mira esto. La palabra de Dios al principio de la creación dijo: produzca la tierra hierba verde. Hierba verde que dé semilla y árbol que dé fruto según su especie. La palabra creadora, como lo más poderoso del universo, fue la responsable de que se produjera cualquier fruto, cualquier semilla que la tierra daba. La palabra produjo la semilla. Ahora mira esto. La palabra de Dios, aquello que sale de la boca del Creador, alimentó al pueblo de Israel cuando del cielo llovía pan de ángeles, el pan del cielo, el maná que Dios le dio al pueblo de Israel. Y este pan, atención, se recogía conforme a la palabra de Dios. Salía todos los días, menos el sábado, para enseñarnos que el hombre vive cuando recibe la palabra, la escucha con atención, la come y allí se encuentra la vida. La vida está en la palabra. El que recibe la palabra recibe la misma vida y el mismo poder de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 20. Cuando recibimos la palabra, en la palabra se halla el poder para cumplir el mandamiento y la promesa para tener vida. El que recibe la palabra de Dios recibe la misma vida y carácter de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 20.
Ahora bien, quiere decir que la misma palabra que produjo la semilla en Génesis 1 es la misma palabra que produce el pan que cae en Éxodo capítulo 16. ¿Y qué nos enseña esto en relación con el sábado? El día sábado no caía pan, sino que caía en doble porción el día viernes para mostrar que la palabra de Dios en el día sábado no da pan, sino que sostiene el pan que recibimos el viernes, lo sostiene con la palabra de su poder. Así que la palabra de Dios no es solamente creadora de vida, la palabra de Dios es sostenedora de la vida para que ésta no se corrompa. ¿Qué nos enseña esto entonces acerca de la vida espiritual? La vida espiritual, la salvación, la vida de Dios en el alma, la vida de Dios que ahora va a morar en nosotros, es la que comienza la atracción poderosa que nos lleva a la cruz. Y allí recibimos en perdón, en arrepentimiento, recibimos por medio de Cristo Jesús la vida de Dios que ahora llega a vivir en nosotros. Cristo llega a vivir en nosotros y ahora por la vida de Cristo en nosotros, Él no solamente la renueva, la crea de nuevo a la imagen de Dios, sino que la vida de Cristo nos sostiene y nos guarda de corrupción, guarda el alma de pecado, para que en obediencia a su voluntad podamos vivir por siempre. Eso es lo que el sábado nos enseña en relación con la palabra de Dios, que en Cristo Jesús llegó a ser el pan del cielo que da vida al mundo. ¿Y dónde se encuentra la vida? Jesús lo dijo en Juan 6:63. La carne, recuerda que Jesús había dicho en Juan 6 que el que no comiera la carne y bebiera la sangre del Hijo de Dios no tendría vida en él. Ahora mira, Jesús dice en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, ¿cómo recibo la vida de Dios? Y esto es lo que el sábado me quiere enseñar. ¿Cómo recibo la vida de Dios? La recibo por fe. La recibo absolutamente por gracia. No puedo obrarla, no puedo trabajarla, solo la recibo. Y cuando la recibo por la fe, entonces la vida del Creador que habitó en la creación, y esto es lo que el sábado me enseñaba, la vida del Creador habita en mí. Y ahora yo llego a ser la morada de Dios, para que Dios more en mí con la misma plenitud que habitó en Cristo, según Efesios capítulo 3, para que yo llegue a ser, según Efesios 4, la plenitud de la medida de la estatura de Cristo Jesús. Cristo viviendo en mí es lo que el sábado me enseña. Cristo viviendo en mí es el resultado de aceptar la dádiva de la salvación, la respuesta de la fe que hace que Cristo como Creador y Redentor viva en mi vida y produzca en mí por su poder toda obra deliciosa, toda obra deleitable, toda obra buena que Él como Creador y Redentor quiere ver en mí. Eso es lo que el sábado me enseña. Cuando entonces se enseña que la salvación se debe limitar únicamente a la obra de Cristo, foránea, forense, externa, legal, y se limita la justificación por la fe a la obra de Cristo por y no en el creyente, entonces lamentablemente perdemos toda vinculación con lo que la creación es como propósito del Creador. Perdemos toda vinculación con la lección del sábado, perdemos toda vinculación con el propósito para el cual Dios hizo la creación y al ser humano, que era habitar en medio de nosotros. Perdemos la lección del templo, del santuario, del sábado, de toda la creación, del Nuevo Testamento, que nos dice con toda claridad en dónde reside la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que la salvación, como la creación, resulta como consecuencia
del propósito de Dios que Él tuvo desde la fundación del mundo. La creación y la salvación nos llevan a ser habitación, morada de Dios, para que Dios, viviendo en nosotros por medio de Cristo, nos haga imagen y semejanza suya. La razón para que de gloria en gloria nosotros fuimos creados para representarlo delante de todo el universo. De eso se trata el día sábado como instrumento educativo. Finalizamos con una nota reflexiva sobre Isaías 58. De acuerdo con Ezequiel, y usted lo puede leer en Ezequiel 20, de acuerdo con Ezequiel, Dios dio el sábado a su pueblo como señal para que el pueblo supiera que es Él, Dios, el que nos santifica. ¿Cómo ocurre esta santificación de la cual el sábado es una señal? Mira esto, en Isaías 58 se nos dice que nosotros en el día sábado debemos retraer nuestra voluntad. Si retuviéramos el pie de hacer nuestra voluntad en el día santo, y al sábado llamamos delicia, esto es, deleitándonos en la comunión con el Creador, no haciendo nuestra propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, ni tus propios pensamientos, entonces te deleitarás en el Señor, Él te subirá a las alturas de Jacob. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Mira esto. El sábado, como señal de santificación, nos enseña que en este día el ser humano debe tener un salón de clases, debe tener un instrumento didáctico, un modelo educativo. ¿De qué? De que un día a la semana el creyente no hace su voluntad, sino solamente la de su Señor, Creador y Redentor. ¿Para qué? Para que aprenda a hacer la voluntad de Dios en el resto de la semana, para que llegue a vivir solamente de lo que sale de la boca de Dios, para que llegue a vivir solamente en obediencia a la voluntad del Creador, anonadando su yo, no haciendo planes por sí mismo, sino reposando en el Señor, que despliegue Él su obra para nosotros, para hacer su voluntad y no la nuestra. De esto se trata, de esto se trata. Habiendo dicho esto entonces, y esperando que este repaso, comentario y estudio haya sido para su edificación y bendición, se despide el día de hoy de usted, su servidor, Manuel Ospino, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.